Charse Sikimbo, Tata, Kuranti, Charse Sikimbo, Tatech, Cananech, Casapira, Quito. Soy Salvador Campanú Sánchez, pertenezco al pueblo indígena Purépecha de Cherán, Michoacán. No tomo la palabra para hablar solo por mi pueblo, sino por todos mis hermanos y mis hermanas. Somos una voz de los pueblos, naciones y tribus indígenas de nuestro país que nos hemos encontrado en el camino de este movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Tenemos nosotros diferentes lenguas e identidades, compartimos los agravios, el despojo, el saqueo y la destrucción de nuestros territorios, la negación de nuestra identidad y la violencia sistemática de gobernantes, empresas rapaces y criminales. A nosotros nos agreden las autoridades que desconocen nuestros derechos a la autonomía y libre determinación, criminalizan nuestras luchas, roban nuestras riquezas y aplican una política nacional de exterminio contra nosotros. La agresión del Estado y sus cuerpos represivos se suma la violencia impune de grupos paramilitares y de una criminalidad que cuenta siempre con el cobijo de las autoridades y la impunidad del sistema de justicia. Nosotros reafirmamos los acuerdos de San Andrés como el punto de partida para el desarrollo digno de los pueblos originarios de nuestro México. Ustedes, quienes dicen gobernar, además de faltar a la palabra empeñada, se han propuesto legislar en nuestra contra y han reformado la Constitución con el único interés de negarnos de ser sujetos de derecho público y también para que nuestras riquezas pasen a las empresas privadas y transnacionales. Nosotros cuidamos los bosques y ustedes protegen a los talamontes. Mientras nosotros cuidamos la madre tierra, ustedes abren el camino a las mineras transnacionales que destruyen los montes y envenenan el agua, como sucede ahora mismo en San Luis Potosí, Durango y Guerrero, entre otros estados. Con esto destruyen el futuro de nuestros hijos. Los efectos de la devastación ecológica y el cambio climático son responsabilidad de ustedes. El resultado de estas políticas que han impulsado se traduce en el exterminio de nuestro pueblo y abre el camino a la migración, a la destrucción del tejido social. Las instituciones y sus programas de dominación generan el enfrentamiento entre pueblos, naciones y tribus. En esta guerra injusta, nosotros como pueblos indígenas no solo somos víctimas de la delincuencia organizada, sino también de la violencia institucional del Estado mexicano, quien no reconoce nuestros derechos ancestrales y nuestras formas de organización. Por ello exigimos el reconocimiento constitucional de todos nuestros derechos y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Cuando una comunidad indígena se enfrenta al crimen organizado, nos topamos con la complicidad del gobierno y no encontramos protección para nuestros hermanos y hermanas que valientemente han decidido denunciar ante las autoridades a estos criminales, pues no existe en el sistema de justicia un mecanismo concreto para proteger a las personas que denunciamos. El gobierno también ejerce una forma de violencia, vemos nosotros, cuando criminaliza nuestro sistema de autodefensa y persigue a nuestros hermanos y hermanas como si fueran delincuentes, sin considerar que esa forma de organización es una herencia ancestral que hoy más que nunca toma vigencia ante la ausencia de protección y seguridad por parte del Estado mexicano. Por ello,
exigimos el reconocimiento de nuestros sistemas de autodefensa y de nuestras guardias comunitarias. Una violencia específica que sufrimos los pueblos indígenas es la que ejercen los grupos paramilitares que, a diferencia de la delincuencia organizada, son financiados, fomentados y protegidos por las mismas autoridades. Por ello, exigimos la desarticulación, el desarme y la desmovilización de todos los grupos paramilitares que existen en nuestro país y particularmente en nuestros territorios indígenas. Ante todo esto, exigimos como una muestra mínima de que se ha escuchado nuestra voz, de los acuerdos suscritos entre las autoridades federales y la comunidad indígena de Cherán en materia de protección y justicia para desmantelar a los grupos criminales que nos acechan. Cumplimiento del pacto Aurrá-Manacá, firmado en el año 2008 para la preservación de los lugares sagrados del pueblo wixárika y cancelación de las 22 concesiones otorgadas a la minera First Majestic Silver en Wirikuta. Garantizar el derecho al agua de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Morelos y el respeto absoluto del territorio y los recursos naturales de los 13 pueblos que se surten de los manantiales de Chihuahuita, El Salto, El Zapote y Santa Rosa, y el esclarecimiento de los asesinatos de los indígenas morelenses Miguel Ángel Pérez Casales y Rubén Flores de las comunidades de Santa Catarina y Coacomulco, por decirle algunos. El esclarecimiento del asesinato de nuestra hermana Betty Cariño y nuestro hermano Gire Cacola, defensores de derechos humanos asesinados en la caravana humanitaria del 27 de abril del 2010 en San Juan Copala, y desmantelamiento y castigo del grupo paramilitar Unisor. El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, hermanas indígenas violadas por militares. Decimos también basta de agresiones y hostigamientos a las comunidades de Ostula, Michoacán, y a las comunidades zapatistas, y así como a la tribu Yaqui del estado de Sonora. Damos nuestra voz en este movimiento por la paz y la justicia con dignidad desde el Distrito Federal, junio del 2011.